La hora tecnológica. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. La hora tecnológica. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού, Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε γέννησε τον Εσρόμ, Εσρόμ δε γέννησε τον Αράμ. La hora tecnológica. Y estamos de regreso aquí en este su programa La Hora Tecnológica y tenemos un invitado, como habíamos anunciado, directamente desde Grecia. Tenemos al amigo Simeón Megalos. Muy buenas tardes, Simeón. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Pedro. ¿Cómo te sientes? Muy bien. La verdad es que la semana que ha pasado ha tenido un poco fiebre, no sé, me pasó algo, pero ahora estoy muy bien. Me alegro, estás al aire aquí en este programa La Hora Tecnológica. Aquí estamos en Santo Domingo, República Dominicana, y queremos hablar de este proyecto de Patrólogos, que es un proyecto bastante innovador en este tema de la enseñanza del idioma griego. Pero queremos primero que tú le digas a la audiencia, ¿qué es Patrólogos? Patrólogos es como también antes, es un proyecto muy innovador. Según conozco, no existe algo parecido en este momento en el mundo. Y se ha creado te voy a sorprender ahora, se ha creado para muy poca gente, porque lo que propone es una vía muy intensa, un método de estudiar y descodificar un idioma, o sea, el griego o cualquier otro podría aplicarse en este método. Un método muy intenso que muy poca gente la verdad lo pueden seguir y muy poca gente tiene la voluntad de dedicar toda su atención sobre un texto e intentar descodificarlo con la ayuda de una traducción paralela. Entonces, es una propuesta para aprender un idioma como el griego, para la gente que son un poco hartos con las clásicas métodos de aprender un idioma, siguiendo ejercicios de sintáctico, de gramática, porque lo encuentran muy lento. Aquí este método propone que si alguien tiene suficiente material de forma comprensible, puede minimizar el tiempo que necesita para familiarizarse y entender el idioma griego hasta que 5 veces. En vez de 5 años puede aprenderlo en 1 año, por ejemplo. Interesante. ¿Y qué te motivó a ti y al equipo de Patrólogos a crear esta plataforma, como tú dices, innovadora? Porque regularmente lo que uno ve, hay muchas personas enseñando idiomas, y específicamente en el tema del idioma griego, pero siempre usan metodologías tradicionales. Vemos una persona enseñando en una pantalla, a través quizás de Skype o cualquier otra plataforma o Zoom. Sin embargo, ustedes trajeron una plataforma bastante innovadora porque permite que la persona pueda seguir, como tú dices, un texto y puede entrar a la plataforma en cualquier momento. Incluso le recomendamos a las personas que nos están escuchando que pueden ahí entrar a Google y colocar patrólogos.org para que vayan viendo de qué estamos hablando, de esta plataforma bastante innovadora que está innovando mucho, revolucionando, diríamos, el mundo de la enseñanza del idioma griego. Entonces, ¿qué te motivó a ti a crear esta plataforma? ¿Qué los motivó a ustedes? Muchas gracias por tus buenas palabras. Yo también creo que este método de leer y escuchar en paralelo textos comprensibles con la ayuda de una traducción puede ser una revolución para el aprendizaje de los idiomas. En realidad, creo que una vez que la tecnología permite la masiva producción de este tipo de material, no sé cómo podría ser esto. En este momento, la voz artificial todavía no está perfecta y falta mucho por ayudar a la gente a entender un idioma, pero tal vez en unos años, en 10 o 15 o 20 años,
la voz artificial leyendo un texto será preparado y entonces estará posible la masiva producción de este tipo de material comprensible. Ahora, voy un poco al principio. La base científica, para decirlo así, de este método está en la teoría, en el trabajo de un científico americano, no sé si conoces su nombre, es Stephen Krashen, que desarrolló a los 70, a los 80 una teoría de aprendizaje de segundos idiomas que se basa en el término que él definido, lo ha llamado comprehensible input. Es decir, si quieres aprender un idioma, no hace falta tanto hacer la gramática o analizar el sintáctico o leer los diccionarios e intentar memorizar palabras o así. Si quieres aprender un idioma, lo que necesitas es bastante entrada, input, como se dice en inglés, que es comprensible, porque esta es la única forma que el cerebro humano puede, poco a poco, palabra por palabra, frase por frase, asimilar, entender, y el cerebro puede tener la oportunidad de grabar y llenar las bases de datos lingüísticas de este segundo idioma con el fin, no solo las palabras escritas, sino también las palabras habladas, y no solo las palabras escritas y las palabras habladas, sino también el contexto, las ideas, las imágenes y las emociones que se esconden por detrás de una frase o de un párrafo. Todo esto, el cerebro humano es capaz, porque está hecho para hacer este tipo de cosas, es un procesador de codificar y descodificar idiomas. Esto es lo que hace la palabra. Todo el pensamiento humano se basa en la palabra. Todo el pensamiento humano, toda la capacidad de hablar y de dialogar y de pensar se basa en su idioma. Sin idioma no podemos pensar nada. Sin idioma no podemos formar ningún pensamiento un poco complejo o progresivo y avanzado. Entonces, para terminar con la justificación científica que se basa en el trabajo de Stephen Krashen, estaba pensando hace muchos años, porque estaba convencido que Stephen Krashen era un genio, que todo lo que decía sobre el aprendizaje de los idiomas era correcto. Y estaba pensando cómo podría ser que uno podría tener un tipo de material que hace realidad el ideal de Stephen Krashen de comprehensible input. ¿Qué sería esto? Y la idea que ocurrió era que lo mejor era la literatura que es un arte humana, que sí que es una forma de utilizar la palabra y el idioma de la más alta clase, porque los autores para escribir, nosotros podemos leer un libro de 100 o 400 páginas, pero el autor para escribir este libro ha sudado mucho sobre cada palabra, porque sabe muy bien cada autor que lo que deja impreso en su libro lo van a leer mucha gente y quiere asegurar que ha pasado su pensamiento, ha pasado sus emociones, ha pasado todas las imágenes, todos los conceptos que tiene su cerebro de la mejor forma posible. Entonces, la literatura sí que es la forma humana, la arte, para mí, por lo menos, una de las artes humanas más altas. Y para el propósito de aprendizaje de los idiomas, es una fuente de material, es una fuente primaria de
para utilizarla como material didáctico. Más o menos es lo que hacemos en el proyecto Patrólogos. Utilizamos literatura, la cortamos en piezas pequeñitas, en párrafos y frases, y no hacemos la traducción a nivel de palabra, porque es imposible. Entre un idioma y otro, traducción palabra por palabra es imposible, porque sería incomprensible. No serviría el propósito de tener comprehensible input. Tendríamos incomprehensible input. Nadie podría entender la verdad, lo que dice el texto original con una traducción palabra por palabra. Entonces aplicamos las leyes sintácticas para cortar, para separar el texto en párrafos y frases, y ahí esconde un secreto de la método Patrólogos, que solo la forma en que se está separada el texto en frases da una muy buena pista al estudiante que sigue intentando y leyendo muchas horas y una y otra vez de la misma obra de literatura, le da muchas pistas de cómo funciona el sintáctico y la gramática en el idioma. Y esto pasa de una forma subconscientemente. No se da cuenta, nadie le da un ejercicio de sintáctico gramática para hacerlo, pero solo leyendo el sintáctico entra. De la misma forma que entra a los niños pequeños que a una edad de 5 o 6 años ya son capaces de entender si una frase es sintácticamente correcta o no. ¿Cómo lo hacen? No lo hacen porque alguien les ha enseñado sintáctico o les ha dado ejercicios para practicar las sintácticas de su idioma. No, lo hacen porque el sintáctico es parte integral del idioma. Y una vez que tienes suficiente entrada del idioma, de un contexto correcto que te permite entender lo que se dice, lo que se oye, entonces el sintáctico es un biproducto, pasa de forma subconsciente. Ok, bastante interesante. Simeón, me gustaría también hacerte una pregunta para que las personas que nos están escuchando sepan por qué es importante aprender el idioma griego y aprenderlo con ustedes. ¿Qué importancia tiene? Quizás muchas personas no saben, que no están ligados con estos temas. ¿Por qué es importante aprenderlo? Esa es una pregunta que le han contestado mucha gente. Yo creo que es una sencilla búsqueda en Internet va a dar todo tipo de respuestas. Puedes leer, por ejemplo, que es importante aprender griego porque Grecia tiene unas playas buenísimas y tú puedes ir ahí de vacaciones y pasarlo súper bien. Alguien puede decir, bueno, es importante aprender griego porque el idioma griego ha prestado un montón de palabras en todo el resto de los idiomas del mundo occidental, especialmente palabras de las ciencias más nuevas, más avanzadas, como la ciencia médica. Los científicos en una época, hace 200 o 300 años, cuando el progreso de la humanidad empezó a dar muy grandes saltos, no se cansaban mucho para inventar palabras. Escogían una palabra griega porque los griegos tenían una descripción casi para todo. Como es tan fuerte como idioma, como idioma expresivo, que los griegos habían ya pensado mucho sobre casi todo tipo de ciencia y habían formado y definido palabras para cada cosa. Entonces los científicos del mundo occidental, ¿cómo desarrollaban la ciencia del Nuevo Mundo? Solo escogían las palabras griegas y las utilizaban. Entonces puedes escuchar que es muy importante porque si sabes griego puedes entender muy bien los conceptos de la ciencia.
eso también. Pero yo daría una otra respuesta. Yo diría que es muy importante aprender griego, porque el griego es el idioma escogido por Dios. Y lo explico. Creo que está claro, pero yo lo quiero elaborar un poco. Y todos sabemos que el Nuevo Testamento y las epístolas de Pablo y todos los apóstoles y todos los textos que se incluyen en el Nuevo Testamento están originalmente escritos en griego. Y esto no ha pasado por accidente, como nada en este mundo pasa por accidente. Todo es resultado del diseño de nuestro Dios, porque nada, como dice en los evangelios, ni un pájaro cae de los cielos si él no da su permiso. Entonces, ¿cómo puede ser accidental la utilización de un idioma? Se ha escrito su Nuevo Testamento, no puede ser. ¿Y por qué Dios? Ahora voy a hacer una hipótesis, hacer una pregunta e intentar contestarla. ¿Por qué Dios ha elegido el griego para su Nuevo Testamento? ¿Por qué razón? Yo creo que la razón es muy sencilla, porque el dogma de la religión cristiana, cómo se iba a desarrollar en el nuevo mundo después de la llegada, la encarnación de Jesús, sería muy importante ser definido con un idioma que es muy, muy poderoso en su manera de definición, en su manera de expresar conceptos muy complejos. El idioma griego, desde la época de los filósofos, los grandes filósofos de Platón y Aristóteles y Sócrates, y los grandes poetas de las tragedias griegas, se había demostrado que es un idioma que podría, con pocas palabras, expresar los conceptos más complejos y extender la capacidad del pensamiento humano a su máximo y seguir extendiéndolo, porque el idioma griega siempre durante la historia se estaba desarrollando y sigue en su progreso, sigue con la capacidad de definir nuevos conceptos y nuevas palabras, porque esa es su naturaleza. Las palabras, la mayoría de las palabras son composidas, no sé si la palabra es correcta, son compuestas, siempre son compuestas. Puedes llegar a las raíces de los conceptos solo analizando las palabras, que es una cosa que tal vez no es el caso para otros idiomas, que a veces la raíz del concepto que se esconde por detrás de una palabra se ha perdido. En Grecia no se ha perdido nunca. Si alguien conoce el idioma, es como si tiene la llave en una enorme biblioteca de conceptos y de ideas. Esto hace el idioma griego poderosísimo. Y yo creo, sabiendo que podría, lo que voy a decir, sonar un poco nacionalista o no sé, que soy muy orgulloso del idioma, claro, pero yo creo que si alguien quiere aprender otro idioma que el suyo, su primera opción debería ser el griego, por las razones que he explicado antes. Ok, mira, tú sabes que, Simeón, que ha surgido principalmente en Europa un interés por el idioma griego, incluso en las universidades, especialmente en las universidades. Muchos jóvenes, por lo que tú has dicho, muchos jóvenes, por ejemplo, que se están inclinando por el estudio de la filosofía, también por el estudio de la ciencia, primero comienzan con un estudio del idioma griego, porque, como sabemos,
Grecia es como donde inició la civilización, donde inició el interés por el conocimiento, diríamos, si era lo correcto, ¿cierto? Donde inició ese interés por la ciencia, incluso no solamente la filosofía, también la ciencia puramente, porque ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Tales de Mileto. Vives allá en Grecia y allá fue que nació el proyecto, ¿cierto? Sí, la verdad es que he viajado mucho por Europa por mi trabajo anterior antes de decidir dedicarme en este proyecto, que la verdad es que yo creo que es una llamada por Dios, para decirlo así, porque es que en esta era digital que vivimos, alguien tiene que coger estos textos sagrados, que para mí es el tesoro verdadero de Grecia. No son el gas natural que dicen que se esconde por detrás del mar de Egeo, aquí que tenemos, o el Mediterráneo. No es el oro que tenemos en las montañas, o no sé qué otra cosa podría alguien considerar como riqueza y tesoro de un país. Yo creo que el tesoro de Grecia es verdaderamente todos los textos que nos han dejado los santos padres de la Iglesia los primeros 1000 años y más. Lo voy a decir porque en realidad toda la lucha dogmática y toda la lucha para definir esta religión y lo que significa ser cristiano y con los concilios ecuménicos, como sabes, y todo este trabajo que han hecho los padres, se ha escrito, no se ha perdido nada, y la biblioteca es enorme. Tenemos santos que han vivido en 300, 400 y 500 o 600 después de Cristo, y cuanto el mundo cristiano estaba totalmente todavía unido y no tenía la fragmentación que tiene el mundo hoy, y todos estos padres de la Iglesia sí que tenían el Espíritu Santo, y les dictaba en realidad lo que tienen que escribir, y todos esos textos los tenemos intactos. Los tenemos en su idioma original, que es muy parecido con el idioma de la época de Kine griego, de la época de Cristo, con muy pocas diferencias. El idioma griego moderno se ha alejado un poco más en día de hoy, pero en la época de Bizancio el idioma era muy parecido con los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Entonces, esto es un tesoro que nosotros los griegos tenemos la responsabilidad de hacerlo disponible de una forma digital, que digital significa inmortal, porque una buena grabación de un sermón de Santo Juan Crisóstomo, como no sé si lo digo bien, o Santo Atanasio, o Santo Basilio de Cesarea, una grabación de las sermones de estos santos o de estos padres ya lo hace inmortal, porque una grabación digital no muere nunca, no es un papel. Simeón, ya tú sabes que solamente tenemos aquí 30 minutos, lamentablemente, entonces queríamos ya por último que tú nos digas qué tecnologías están detrás de esta herramienta, ya para finalizar, porque vemos que es una herramienta bastante innovadora, porque ha creado, digamos, una revolución en la forma de enseñar el idioma griego. ¿Qué tecnologías están detrás de esta plataforma que ustedes han creado? Ya para ir finalizando. Sí, esto es sencillo, y perdóname que me ha pasado, porque la verdad es que me siento muy, muy fuerte para este proyecto, que creo que es muy importante y espero que pueda seguir adelante. Ahora, sobre la tecnología. La tecnología tiene dos elementos. Ahora te voy a sorprender porque, Pedro, yo sé que tú eres una persona de tecnología,
te voy a sorprender mucho. Tiene dos elementos contradictorios. Tiene un elemento muy antiguo y tiene un elemento muy innovador y muy moderno. El elemento muy antiguo es la utilización en una enorme parte del proyecto del idioma C. Oh, está creado en C. No. Interesante. Primera vez que escucho, primera vez que escucho hablo con alguien que haya creado algo en C. Perdona, déjame que te lo explico. Aparte de página web, de servidor, también tenía que desarrollar un montón de herramientas en Linux, que estoy trabajando en Linux. Tenía que desarrollar programas para hacer la fabricación de este material, la sincronización y todo esto, y de una forma práctica. Parece bastante como los programas que añades subtítulos en un vídeo, pero estos programas no eran suficientes, porque subtítulos son subtítulos. Lo que añadimos nosotros en la producción de este material es mucho más, y también las traducciones. Entonces se basa en la tecnología XML para mantener los datos de los libros y la información de la traducción y los textos y los tiempos por donde empieza y acaba cada frase, para poder hacer la sincronización durante el playback. Y hemos desarrollado muchas herramientas, siempre en idioma C, y muchas librerías para hacer este trabajo. Eso es una cosa. En el intento de mantener todas esas librerías y no perderlas, he decidido, en vez de utilizar cualquier otro idioma en el servidor, utilizar también estas librerías y estas estructuras y estas bases de datos en C, como estaban ya probadas y desarrolladas, y utilizar lo clásico, el Apache, el servidor de Apache, y desarrollar un módulo. No sé si lo has trabajado jamás, los módulos de Apache, sí, he trabajado que con pueden Apache. servir contenido sin problema, porque son dedicados para esta cosa. Entonces, todo servidor, todo se basa en idioma C. Y ahora, en el broceador, lo que hemos hecho, aquí está la parte moderna. Hemos traducido todo lo que necesitábamos de las estructuras de librería C, todo lo que necesitábamos ejecutarlo en el broceador, lo hemos traducido en WebAssembly. Oye, bastante Entonces, interesante. Sería bueno luego, Simón, sería bueno que luego hiciéramos un live específicamente hablando de la tecnología detrás del proyecto de Patrólogo. Tú sabes que ya no tenemos tiempo para más, porque aquí el tiempo es corto, y realmente te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo y nos haya permitido poder conversar sobre este proyecto tan innovador que se llama Patrólogos, un proyecto para la enseñanza de idioma griego. Y quizás hay muchas preguntas. La pregunta quizás esperamos que nos la dejen ahí en el video que vamos a colocar en nuestro canal de YouTube. Pero ya para finalmente queremos que tú digas dónde las personas te pueden encontrar, aparte de la página patrólogo.rl, si tienes redes sociales, Twitter, Facebook, ¿cómo te pueden buscar? Todos los contactos y las páginas y los grupos de Facebook, todo lo que, incluso el WhatsApp, está disponible en la página patrologos.gr. Pues muchas gracias, Simeón. Está todo ahí. Excelente, muchas gracias, y de verdad te agradecemos mucho que nos haya permitido esta oportunidad, y será en otra próxima ocasión que seguiremos conversando sobre este proyecto. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti. Algún día estaremos por allá, por la ciudad de Tebas, haciendo un programa en vivo en un futuro. La hora tecnológica. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. La hora tecnológica. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ,
Ισαάκ δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού,